En el siglo XVI, los guerreros musulmanes invaden un paraíso hindú. En lugar de destruir la cultura, se adueñan de ella y transforman a la India. Mientras los príncipes mogoles se enfrentan por el trono, su arte produce monumentos de eterna belleza en el Fuerte Rojo y el Taj Mahal de Agra. El Fuerte Rojo, India, 1605. Reclinado en su lujoso balcón, el emperador Akbar el Grande observa dos elefantes luchar a muerte. Las contiendas a vida o muerte son comunes en los campos de juego del Fuerte Rojo, pero este no es un simple evento deportivo. Los amos de los elefantes son los hijos de Akbar. Todas las riquezas de la India están en juego. Esta tumultuosa batalla decidirá quién será el próximo emperador del subcontinente indio, dando inicio al apogeo del gran imperio mogol. Siglos atrás, el granero de la India prosperó bajo una dinastía hindú. Cuentan que las abundantes cosechas de la región eran parte de la buena fortuna que fluía del río Yamuna, río sagrado en la fe hindú. En sus orillas se encontraba Agra. En la encrucijada de dos importantes rutas comerciales, la ciudad rebosaba de caravanas y mercados, y los artesanos creaban objetos raros y exóticos. Akbar el Grande saludaba cada amanecer desde la elevada torre octagonal del fuerte. Su aparición aseguraba a la multitud que su venerado rey seguía con vida. El sencillo y poderoso ritual llamado darshan contiene la clave del éxito del gran mogol. Darshan es un ritual hindú. Akbar era musulmán. Para mantener unido a un reino principalmente hindú, el emperador tuvo que combatir el fanatismo y empezó consigo mismo. A sus consejeros musulmanes sin duda les irritaba el hábito indio de usar el cabello largo e incluso un turbante. El emperador tenía ascendencia turca, de modo que importó artesanos y tejedores de alfombras para decorar sus opulentos palacios. Las artes de Asia Central y de la India
se entretejieron para siempre en una combinación que el rey plasmaría en las obras de mampostería de los recintos más ornamentados del fuerte. El gran mogol, Akbar, agrandó su imperio de tres formas: guerra, tratados y su forma favorita, matrimonio, llevando una vida de opulenta servidumbre en el palacio que construyó para sus esposas alrededor de 1570, el Jahangiri Mahal. En el interior, Akbar permitía a sus artesanos el uso de motivos tan eclécticos como su harén. Las formas geométricas del arabesco reflejan la prohibición musulmana de representar seres vivientes. Pero los artífices hindúes de Akbar rompieron las reglas con campanas floridas, elefantes estilizados y flores de loto. Los aposentos cubiertos de alfombras y atiborrados de miles de residentes se habrían convertido en fétidos hornos de no haber sido por un ingenioso sistema de acondicionamiento de aire. Muchos de los muros tienen orificios y están huecos. En su interior, depósitos de agua enfriaban el aire a su paso. Dentro del palacio, Akbar añadió una innovación que podía haberle costado la corona: un templo para sus novias hindúes. Semejante sacrilegio en el corazón de la dinastía musulmana habría sido inadmisible de no haber venido del gran Akbar. Desde un trono oculto, la primera y más respetada esposa de Akbar observaba las representaciones en el patio central del palacio. Abajo, Akbar caminaba libremente, uniéndose a los danzantes, tocando un instrumento. Era un rey renacentista en un mundo aparte, rodeado de músicos, poetas y eruditos. El rey se hacía acompañar a todas partes de su biógrafo, quien registraba cada detalle de su augusta existencia: sus edictos reales, sus comidas diarias, sus relaciones sexuales, incluso su duración. El balcón abierto del palacio da al sagrado río Yamuna. En los terrenos de abajo, fabulosos espectáculos de fuegos artificiales, peleas de animales y juegos de polo duraban toda la noche. Akbar era un agresivo jugador de polo, cuya presencia en el campo daba al juego un sabor peligroso. Después de un encuentro, mandó a un mal perdedor a la Meca, a 3000 kilómetros, para redescubrir su espíritu deportivo. En 1605, probablemente desde los balcones que dan al campo, el emperador observó al elefante de su hijo mayor derribar a su oponente. La dura contienda aseguró la sucesión del príncipe y puso al nieto favorito de Akbar en la línea al trono. Akbar el Grande murió menos de un mes después. Su biógrafo ya había resumido los logros del dinámico rey. Akbar, escribió, había llevado la pelota de la excelencia con el bastón de polo de la ayuda divina. Uno de los romances más grandes del mundo comenzó en el mercado real del Fuerte Rojo, alrededor de 1610. El nieto de Akbar, Shah Jahan, tenía 15 años y aún era príncipe. Una bella joven soltera de la corte vendía cuentas de cristal.
Cuando él preguntó por el precio, ella dijo que eran diamantes y mencionó una suma estratosférica. El príncipe sacó el dinero de su manga. La joven pareja pasaría su luna de miel en el exilio y juntos soportarían casi 2 décadas de guerra civil. Cuando él finalmente ocupó el Fuerte Rojo como emperador en 1627, Jahan recompensó a su leal reina con una vida de lujo que rivalizaba con la que se llevaba en las cortes más nobles de Europa. Aquí, el emperador le dio a su esposa el nombre de Mumtaz Mahal, la elegida del palacio. Cuenta la leyenda que mientras vivió, la pareja nunca estuvo separada por más de una habitación. En una mezquita del más fino mármol blanco, Shah Jahan iniciaba el día orando a solas. Desde ahí, como sus predecesores, presentaba al personaje real para el escrutinio público. Luego se reunía con sus consejeros en el magnífico salón de audiencias públicas. En medio de una espléndida columnata, los quejosos se postraban respetuosamente y los condenados suplicaban misericordia. Desde una plataforma elevada en la parte posterior, Shah Jahan dictaba sentencias sobre rentas, tierras, homicidios y otros asuntos. Los verdugos estaban listos para ejecutar sin tardanza las sentencias del emperador. Shah Jahan construía con la misma rapidez, destruyendo todos los palacios de Akbar, a excepción de uno, para hacer espacio para el suyo. Las tiendas, recordatorios de sus antepasados turcos, atiborraron los patios abiertos del Taj Mahal, la residencia privada del emperador. En una docena de fuentes había cascadas, géiseres y torres de agua. El elemento que decían era el deleite de los mogoles. El agua y los jardines fueron otro legado del alma turca de los mogoles, un antídoto para su árido clima. Shah Jahan hizo florecer el Fuerte Rojo con plantas exuberantes y luego imitó sus formas en relieves de mármol. Donde Akbar había puesto motivos musulmanes e hindúes lado a lado, Shah Jahan produjo el estilo que los unió. En el Fuerte Rojo, los ideales rivales se fusionaron en uno y la arquitectura de los mogoles llegó a su mayoría de edad. Era casi como si Shah Jahan estuviera afinando su arte para un propósito aún por venir. Su reino progresaba, y también la seriedad de sus construcciones, y los recursos a que acudía para conseguir materiales. Jaspe del Punjab, turquesa del Tíbet, ágata de Yemen. Compuestas por más de 100 formas diferentes, las incrustaciones florales ordenadas por Jahan son un estudio en devoción artística. El día de Shah Jahan concluía cuando se reunía con su esposa en una alcoba adornada con esteras humedecidas en agua de rosas para aromatizar la brisa. Lejos había quedado la vida ardua que llevaron los primeros emperadores mogoles. Su época más difícil aún no había llegado. Para 1632, Mumtaz Mahal le había dado al rey 13 hijos y seguía siendo su consejera y aliada más devota. Shah Jahan no firmaba edictos reales que no llevaran el sello de ella. En la primavera de ese año, Jahan viajó al sur para sofocar una revuelta. Como siempre, Mumtaz Mahal viajó con él. Todos los sirvientes y adornos de su hogar seguían a la pareja real.
Se decía que su caravana tardaba un día completo en pasar por determinado punto del camino. Su destino, la región de Decca, sería en adelante un lugar de tristes recuerdos para los grandes mogoles, ya que fue aquí, al dar a luz a su 14º hijo, que Mumtaz Mahal, la elegida del palacio, murió de repente. El dolor del rey se reflejaría en una tumba sin igual en el mundo entero. Para dirigir la construcción del Taj Mahal, Shah Jahan emergió de 2 años de luto, con el cabello blanco y encorvado por el dolor. La tumba de su esposa se elevaría donde alguna vez floreciera un jardín al lado del río Yamuna, a la vista del Fuerte Rojo. Según la leyenda, Shah Jahan desvió el curso del río para acrecentar la belleza del monumento. Alrededor de 1633, 20.000 artesanos se reunieron en aldeas establecidas en las cercanías para comenzar a trabajar en la tumba. Con ellos, desde el norte, llegaban sin cesar cargamentos del más puro mármol blanco. Los historiadores han dado el crédito por el diseño del Taj Mahal a un veneciano, un persa y hasta a un joyero francés. Pero fue probablemente Shah Jahan quien puso los últimos toques en los bosquejos que le presentaban. Su forma final debió impresionar al gran mogol en persona, quien hizo colocar una inscripción en la base. El constructor no pudo ser de esta tierra, ya que es evidente que el diseño le fue entregado por el cielo. Tan solo el domo del Taj Mahal contiene 12.000 toneladas de mármol blanco. Durante la construcción, el domo y los minaretes quedaron ocultos bajo un andamiaje de ladrillo. Shah Jahan resolvió el problema de retirar el costoso ladrillo al ofrecerlo gratuitamente al pueblo de Agra. Desapareció en cuestión de días. Pasajes del Corán incrustados en pizarra negra adornan las impresionantes entradas de la tumba. Las letras del texto sagrado se hacen más grandes a medida que ascienden para que su tamaño parezca uniforme a los espectadores que se encuentran abajo. Finalmente, el emperador añadió un imponente portal de piedra arenisca y rodeó la tumba de su esposa con un jardín de flores. La muerte de Mumtaz Mahal había dejado a Shah Jahan débil y vulnerable. En el Fuerte Rojo, la arquitectura y no la administración consumió las fuerzas que le quedaban. Mientras tanto, sus hijos llegaron a la mayoría de edad y luchaban entre sí por la sucesión. Aurangzeb, el mayor, primero engañó a sus hermanos y después los derrotó en una batalla. Se apoderó del trono en vida de su padre. Shah Jahan terminó su reinado como el rey Lear, acosado por todos lados por sus hijos. Pero mientras Lear fue separado, Shah Jahan fue encerrado. Aurangzeb lo hizo prisionero en el Fuerte Rojo. Aurangzeb era lo opuesto en espíritu al más grande de los mogoles, Akbar, quien había edificado el imperio. Al librar una guerra santa contra sus súbditos hindúes, Aurangzeb derribó al imperio.
Debilitado el dominio mogol, se desintegró a causa de varias invasiones y finalmente por la llegada de los británicos y la Compañía de las Indias Orientales. La compañía estaba tan empeñada en conseguir ganancias que consideró desmantelar el Taj Mahal para venderlo en partes. Sus fogosos oficiales tenían el control de los complejos sagrados de Agra. Usaron cuchillos para extraer las gemas más raras. Pero de alguna forma, el monumento de Agra sobrevivió el tiempo suficiente para ser restaurado. Con cierto parecido a su majestuosidad original, el Taj Mahal asombra a cada generación de viajeros que buscan esta perspectiva etérea. Shah Jahan pasó los últimos 8 años de su vida como prisionero en el Fuerte Rojo, contemplando esta vista. En su torre de jazmín, era atendido por una hija fiel. Su vida quedó reducida a una rutina de escribir cartas, estudiar el Corán y contemplar la expresión en mármol de su dolor. Una lágrima, escribió un poeta, que resplandece en la mejilla del tiempo.